Bien, vamos a empezar con el tema de la comunicación, ¿no? El lenguaje. Y como habíamos hablado, ¿no? Hay lenguaje corporal y hay lenguaje que es el lenguaje no hablado, y están las palabras, que son ese lenguaje hablado, ¿no? Ese lenguaje oral. Las palabras son los elementos básicos de nuestro lenguaje hablado y escrito, por lo tanto, por eso son tan importantes. Es tan importante escoger el tipo de palabras que queremos utilizar. ¿Okay? Hay dos tipos de significado. El significado denotativo, que es el que está en los diccionarios, cualquier, la RAE, el que tú quieras. Y está el connotativo, es decir, el significado que tiene para mí y que tiene que ver con mi experiencia y tiene que ver con las condiciones en las que estamos escuchando esa palabra, las condiciones en las que se nos dice, o cómo, el cómo, ¿no? Y puede ser esas famosas, como uno dice, bueno, hay esas palabras así tipo, a ver, así con groserías y todo, el coño, ¿no? El coño no joda. Te dice, depende de cómo lo escuches y dónde lo escuches, va a ser diferente, ¿sí? Entonces por supuesto, si se dice con humor, va a depender del tono de voz, de quién lo dice y de quién lo está escuchando. No es lo mismo escuchar esto de un coño de alguien que tú admiras a un coño, bueno, de tu amiga, ¿sí? Tiene un significado diferente para ti. Ese es el significado que llamamos connotativo y al que más atención le vamos a prestar. Así que ahora, fíjate, te voy a pedir, no hay problema, voy a ponerlo en pausa un poquito porque lleva su tiempo, pero te voy a pedir que escribas en tus cuadernos 10 sinónimos de la palabra libertad. Y eso puede ser, para mí libertad significa, cuando pienso en libertad y los que están fuera también, por favor piensen en eso porque voy a compartir lo que Keila y yo vamos a colocar y les voy a pedir que hagan un análisis. Entonces, Keila, te voy a pedir eso, ¿no? Voy a ponerlo en pausa hasta que tú tengas entonces las 10 palabras, ¿ok? Las 10 sinónimos. Ponerle pausa, ok. Comenzamos a grabar entonces y vamos a apuntar aquí cuáles son esas palabras. A ver, las que se vinieron a mi mente con la palabra libertad fue amplitud. Amplitud, ok. Ajá. ¿Cuál otra? Variedad. Realidad. Variedad. ¿Qué más? Independencia. ¿Qué más? Autonomía. Ok. Liberación. Ok. Albedrío. Uh-huh. Escogencia. Ajá. Voluntad. Allá, espera. Escogencia, voluntad. Ah. Ajá. Soltura. Sí. Y confianza. Ok. Pues te voy a poner las que yo coloqué. Entonces yo coloqué pensar, sentir, movimiento, poder de poder hacer, de poder, lo que fuera, ¿no? Amor, responsabilidad, aceptarme, aceptar al otro, compasión, consecuencias. Ok, fíjate,
¿Qué queremos ver aquí, ¿no? En este sentido, para ver una cosita, ok, aquí. Ah, bueno, me disculpan que voy como si hubiésemos empezado, tenía que haber colocado otra cosa allí. Pum, 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 pum. Eso es para que tengan un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? Todo lo que hemos hablado, para que vean todo lo que hemos hecho, ¿eh? En estas 3 horitas. Bien, entonces ahorita que estamos en el lenguaje, aquí hay, ¿verdad? 20 palabras o frases u oraciones que expresan lo que es libertad para cada una de nosotras. ¿Ok? Ni una la repetimos. Ni una sola. ¿Ok? Fíjate este ejercicio. Esto es muy, muy importante porque lo que significa libertad para mí, evidentemente no es lo mismo que lo que significa libertad para ti. Aunque podemos entender que a lo mejor sabemos lo que significa libertad, pero para ti y para mí es completamente distinto. Y sí, espero que los demás hayan hecho este ejercicio y puedan comparar y a ver si hubo acaso alguna que se repitiese. A lo mejor sí, a lo mejor no. En los grupos grandes, y háganlo con su familia, por ejemplo, con la palabra responsabilidad. Y se sientan en familia y dicen, oye, vamos a hacer este ejercicio. Y son 3, 4 personas en casa. Y cada uno incluye a los niños, porque a los niños siempre le estamos hablando de responsabilidad, ¿no? Porque eso es tu responsabilidad. Y ellos dirán, ¿qué será eso de responsabilidad? ¿Qué querrá decir eso? ¿Sí? Entonces, con los niños, si tienes niños en casa, hacer el ejercicio con, por ejemplo, la palabra responsabilidad o la palabra amor. Y a ver qué pasa. ¿Cuántas palabras coinciden para esto? Y puede ser incluso que esas palabras que coinciden ni siquiera tengan el mismo significado para todos los miembros de la familia. Por eso es que hay que preguntar, preguntar, preguntar. Y cuando ya estés cansada de preguntar, vuelve a preguntar. No asumas nada. No asumas que tú sabes lo que tu hijo te está diciendo. No asumas que tú sabes lo que tu mamá te está diciendo, o tu papá te está diciendo, o el abogado, o el cliente, o tu jefe. No, no, no. Pregunta, pregunta. Que de esa forma puedes aclarar. Porque te vas a sorprender cómo incluso con las personas, a mí me tocó con un grupo donde todos eran, creo que eran familia o amigos, pero era como que se hubiesen criado todos juntos y hablamos de la palabra, creo que era justo amor, y empezamos a hacer, hicimos este ejercicio sobre lo que es el amor. Y yo decía, bueno, pero pareciera que se hubiesen criado en hogares completamente diferentes. Entonces ahí te das cuenta de que es importante entenderlo, ¿no? Una anécdota con unas amigas, nosotras, esas típicas cosas del 21 de diciembre, ¿no? El solsticio de invierno, el espíritu de la Navidad, y empezamos a hacer nuestros deseos, y las solteras, y todas describiendo al hombre que amábamos y queríamos en nuestra vida. Y una de ellas de pronto dijo, y quiero sentirme segura, y la otra también, y quiero sentirme segura. Y yo, mira, es interesante. Empezamos a hacer esto, pero conociéndolas, yo dije, esta seguridad es completamente diferente. Entonces les pregunté, ¿qué es para ti seguridad? No, para mí seguridad es que el tipo sea el que él sea el proveedor, que él sea el que traiga la comida a la casa, que sea, sí, esa era su seguridad. Y para la otra, cuando le pregunto, ¿y para ti qué es seguridad? No, para mí es saber que él está.
que Él está, que cuando yo necesito un abrazo, Él está, que cuando yo necesito apoyo, Él está. Eso para mí es seguridad. Entonces fue tan gracioso porque le dije que son tan diferentes y somos amigas de hace 200 años, que en teoría todas podemos creer que eso es lo mismo. Muy bien. ¿Cuál es tu reflexión, Keila, sobre esto? Sí, el ejercicio es muy útil porque nos damos cuenta que es indispensable hacer esto y saber qué es lo que te está diciendo la persona con respecto a un concepto, a una palabra, para poder comunicarte, para poder realmente entender y no crear conflictos, ¿sabes? Con esto que tú dices de la responsabilidad, para una persona significa algo y para otra significa otra cosa. Entonces, exacto, si no concuerdan, tú puedes estar diciendo es que tú no eres responsable en tal cosa y la otra persona viéndolo de forma como que no, sí, yo soy responsable porque claro, está haciéndolo en base a su concepto de la palabra. Exactamente. Ahí es que nos ayuda realmente a entender. Pensamos que la otra persona piensa igual que nosotros. Ese es la mayor caída de nosotros los seres humanos. No solamente creemos que el otro piensa como nosotros, sino que además creemos que el otro tiene que saber cómo yo pienso. Sí. Y lo que yo quiero, tiene que adivinarme. ¿Sí? Y ese es un error que muchos cometemos con frecuencia. O sea, el otro tiene que saber lo que yo quiero, el otro tiene que imaginarse todas estas cositas, pero no, ya con este primer ejercicio pues nos damos cuenta de que eso no es así, ¿ok? De que todos tenemos ideas completamente distintas de lo que es un concepto tan universal como la libertad. Totalmente. Bueno, entonces por eso, como les decía, ¿no? Las preguntas es la clave. Preguntar, preguntar, preguntar. Cuando yo siempre digo que para mí la PNL es la ciencia de las preguntas. Es darte permiso a hacer preguntas, sobre todo cuando, y lo vamos a ver más en el tercer módulo, cuando veamos el metamodelo del lenguaje, porque ahí vamos a entender, oye, pero es que yo me estoy haciendo una idea, ¿verdad? De algo que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, pero es la idea que yo me estoy haciendo. Esta es la imagen que a mí me llega. Y me gusta mucho, hay un ejercicio que me encanta, hablando de eso, de las presuposiciones que nosotros nos hacemos, es, si tú ves, imagínate, ¿no? Y le voy a pedir a los que no están, que te imagines que viene una persona, un individuo, y le da un puño a otro en público. Te voy a pedir que me cuentes cuál es la historia. ¿Qué fue lo que tuviste? ¿Cuál fue la historia? ¿Qué te imaginaste tú? ¿Quién es uno y quién es el otro? Hay dos personas, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Todas. ¿Cuál fue la imagen que llegó? Claro, el que llegó venía con un mal concepto de la otra, de algo malo que le hizo y fui directamente a golpearlo, sí. O sea, casi como un castigo, una cosa así. Un castigo, exactamente. Tú me hiciste esto y vengo con rabia a desquitarme. ¡Pum! ¿Y son hombre y mujer, hombre y hombre? ¿Cómo es la historia? ¿El que da el golpe es hombre o mujer? No, me imaginé dos hombres. ¿Te imaginaste dos hombres? Ok. ¿Y en dónde están? En la calle. En la calle, ok. Bueno, ahí te das cuenta, ¿no? Porque pudo haber sido, por ejemplo, en un parque, un niñito peleando por un juguete, o pudo haber sido una mujer que se tropezó y le metió un puño sin querer a alguien. Pudo haber sido cualquier cosa. Yo solamente te di un dato
Pero eso lo hacemos todos. Sí. Eso lo hacemos todos, por eso es importantísimo preguntar. ¿Qué significa esto para ti específicamente? ¿Qué es para ti tal cosa? ¿Qué quieres decir o a qué te refieres específicamente cuando dices esto? ¿Qué quieres decir con? ¿Ok? Estas son de las primeras que vamos a empezar a ver, pero ya perdiste la inocencia. ¿Ok? Como digo yo, ya está, ya perdimos la inocencia, ya no nos podemos quedar con lo que el otro, lo que yo creí que el otro dijo, que yo pensé que puede ser tal vez que puede, no, se acabó eso. Ahora tenemos una herramienta que siempre has tenido, pero que hoy la PNL te dice, úsala, úsala, pregunta, 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 que no te dé vergüenza. Porque una de las cosas, por supuesto, imagínate tú si somos criados con aquello de cállese la boca, los niños no hablan, o los niños no hacen preguntas, o hacer preguntas es feo, porque a mí me pasa también, como yo soy tan preguntona, tú no sabes las veces que a mí me han dicho, no, es que eso es muy feo, eso estar preguntando. Le digo, no, pero ¿y si no pregunto cómo me entero? Si me quedo esperando que me cuenten, no me entero nunca. Y no tengo que hacer preguntas de todo, pero voy a hacer preguntas de las cosas que a mí me interesan. ¿Okay? Así que eso es muy, muy importante. Bien. Ya perdimos la inocencia, ya perdimos la inocencia. Ok. El mapa no es el territorio. Ay, qué pena que no. Ah. Ok. Vamos, déjame pensar, porque esto realmente, estos ejercicios son los que vienen ahorita del mapa no del territorio, están diseñados para hacer en grupo. Pero veamos qué podemos hacer. Ok, te voy a pedir que cojas un pedazo de papel cualquiera. Voy a dejar de compartir. Y vamos a hacer un ejercicio. Una hoja de papel. Ok. Sí la tienes, ¿verdad? Ok. Fíjate entonces. Te voy a pedir, yo no te voy a mostrar lo que yo estoy haciendo porque vamos a comparar, ¿ok? Ya conseguimos instrucciones de bien. Okay. Lo primero que te voy a pedir es con tus ojos cerrados. Vale. Bueno, no ni siquiera tienes que cerrar los ojos, la verdad, no hace falta porque estamos mal. Lo importante es que yo la hoja, ¿ok? Dobla la hoja por la mitad. Dóblala por la mitad. Es lo primero que vas a hacer. Listo. ¿Ok? Dóblala de nuevo por la mitad. Listo. Ok, ahora arráncale, ¿verdad? Un pedacito a la esquina superior derecha. Listo. Vuelve a doblar la hoja. Arráncale la esquina inferior izquierda. Ajá, ajá, ok. ¿Sí? Bueno. No voy a dar la fuerza de allá. Está difícil, está difícil. Ya. Listo. Ok. Arráncale un semicírculo en la esquina superior izquierda. Un semicírculo. Semicírculo. Ahí me quedó un poquito raro el semicírculo, pero bueno, ahí va. Listo. Ok. Ahora abre la hoja. Y vamos a comprar. ¿Sí? A la 1, a las 2, a las 3. Esta fue la mía. Ah, mis huesitos están por el centro, sí. Y los tuyos están por el borde y por el centro, totalmente distintos. Ajá.
¿Y por qué será eso? Déjame prender la luz, espérate. Dame un segundito, voy a encender la luz, voy a poner pausa para encender las luces. Son las mismas, pero la ¿Verdad? forma las instrucciones son las mismas, pero la forma en que los ejecutas es totalmente distinto. Así mismo es. Imagínate tú que yo en una clase, eso fue increíble, la persona cuando le hizo esto, ¿verdad? O sea, el primer doble, y después lo dobló así, yo decía, wow, esa nunca me lo hubiese imaginado así. Ya. Y yo decía, ah, porque claro, yo no le dije que lo hiciera al revés, no, yo no dije nada de eso. Vertical, no, solamente dobla. Nada, dóblalo, rompe. Así que ya ves, a veces hasta para seguir instrucciones hay que preguntar, ¿no? Es decir, oye, pero ¿cuál esquina, cuál superior? Cuando dices derecha inferior, ¿cuál es La esa? tuya, ¿No? la mía, exacto. Es la tuya, es la mía, exacta. Lo ubicamos asados. Claro, por eso lo hacemos con los ojos, cuando estamos en sala con los ojos cerrados, ¿no? Ahora hay otro ejercicio que, bueno, lo voy a contar aquí porque realmente lo que hacemos es que una de las personas describe esta imagen, ¿ok? Uno de los participantes describe la imagen y todos los demás dibujan, hacen el dibujo de esto. Y eso también nos va a dar mucha información. Y es increíble la información que esto nos da. O sea, es absolutamente impresionante lo que sucede, porque hay personas, por ejemplo, que empiezan a decir, el cielo, a ver, tienes papel y tienes lápiz, solamente papel y lápiz, ¿ok? Bueno, los colores son verde y azul, ¿ok? Y solamente tienen, por ejemplo, 5 minutos para contar el cuento, ¿no? Y te dicen verde y azul y hay una mujer sentada en la grama de hierba, es muy hermosa y yo siempre me pregunto, ¿y cómo se pinta hermosa? ¿Cómo se dibuja hermosa? Okay. Luego, bueno, se le nota que está tranquila, que está en paz. De nuevo, ¿cómo se pinta eso? ¿No? ¿Cómo se dibuja tranquila, en paz? Y así van, y así vamos describiendo, y así vamos describiendo hasta que tú dices, bueno, pasan los 5 minutos y empezamos a pasar los dibujos. Y sí es verdad, y sí ocurre que hay personas que logran describir la figura, no solamente describirlo, sino que hay alguien en el grupo que cacha la imagen. Y eso tiene que ver mucho con justamente con la sintonía que yo tengo con la persona que está hablando, ¿ok? Que me lo está describiendo. Es como que si uno pudiese entrar en la mente de la persona y ver qué es lo que esa persona está describiendo. No necesariamente es porque la persona lo describió bien, sino porque hay tal empatía que yo logro ver. Eso me pasaba mucho, yo no lo hago ahorita, pero antes cuando hacía regresiones me pasaba que para poder hacer regresiones es importante estar muy en sintonía con las personas y yo podía ver incluso lo que la persona estaba viendo, ¿no? Era como ver el camino, yo veía todo, pero era porque estaba en ese estado, estaba como tan eh, en sintonía, ¿no? Pasa mucho, por ejemplo, cuando estás con una amiga que son súper íntimas o un amigo, ¿no? Con el que eres muy íntima y es como que se ven y ya saben lo que están pensando. Pero eso ocurre raras veces. Por eso es importante preguntar, preguntar. En una oportunidad, en una formación en una escuela de teatro, eh, era como 30 estudiantes, eran como 30 estudiantes y estábamos hablando de esto y hacemos el ejercicio y se pone un muchacho, empieza a describir esta imagen y dice, es así tal cual. Esta imagen inspira mucha paz, mucha tranquilidad. Hay como un fluir en la imagen.
Y yo estaba desesperada personalmente, yo era la facilitadora, yo estaba desesperada, digo, aquí nadie va a dibujar nada. Efectivamente, mucha gente se quedaba así con el lápiz en la mano diciendo, ¿y qué voy a dibujar? Hay una mujer que se nota que está tan tranquila, tan contenta, porque es que todo lo que le pasa es maravilloso. ¿De dónde saca eso? Total que se hizo una historia y aquello, y la paz y la tranquilidad y lo maravilloso. Bueno, terminó el ejercicio y empezamos a pasar el dibujo. Por supuesto, hubo gente que lo único que hizo fue una mujer, porque fue lo único que quedó claro, era una mujer. Pero lo impresionante fue que hubo una chica que logró hacer el dibujo. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo hizo el dibujo? Pues no se conocían, ¿no? No se conocían, pero él estaba hablando en su idioma, ¿sí? Estaba hablando en su lenguaje y ella logró hacer la imagen casi idéntica. No tenemos tiene a veces eso, ¿no? La empatía, la capacidad de describir algo de esa manera, porque sí que se puede. Muy bien. Entonces, ahí es donde entra el tema del mapa, no es el territorio, ¿sí? Seguimos tratando de entender, esta es la supuesta realidad. Este es el territorio, ¿sí? O sea, ahí hay un huevo, ¿ok? Pero entonces viene Picasso y lo pinta así. O viene Dalí y lo pinta asado. Pero sigue siendo el mismo huevo. Y es por mi forma de ver las cosas, mi forma de pensar las cosas, mi forma de plasmar las cosas. Y un ejemplo que me encanta es este. Aquí hay un paisaje y hay unas rejas. ¿En qué me enfoco? ¿En las rejas o en el paisaje? Por supuesto, según como yo veo las cosas, así va a ser mi realidad. Así es mi realidad. Y esto tiene que ver con mis filtros, ¿no? Entonces, el mapa no es el territorio. Los filtros de nuestra vida delimitan nuestra realidad y determinan efectivamente cómo nosotros percibimos el mundo en el que vivimos, ¿no? Si yo veo este mapa de hace 100 años, cientos de años, era la forma en que se podía dibujar un mapa, en el que se entendía cómo era el mundo, y si no era plano, porque, bueno, porque esto fue después de Colón, ¿no? Después de que se supiera que ya el planeta era redondo y no era una tabla. Pero cómo también esos filtros, como en las cámaras, ¿no? Como yo, incluso en los teléfonos, ¿no? En las cámaras de los teléfonos, estas cámaras nuevas, yo digo nuevas porque yo soy de las cámaras anteriores. Sí, yo soy de las cámaras que se metían unos cristalitos para cambiar la forma en que se tomaban las fotos. Todo esto va a también mis filtros de la vida, de la realidad, van a determinar cómo yo describo el mundo a los demás, cómo yo describo las cosas a los demás. ¿Okay? Así que es muy importante saber, recordar siempre que aquello en lo que yo me enfoco es lo que percibo. Y esto es tan así, porque nosotros tenemos una cosita que se llama amígdala en nuestro cerebro, ¿no? Que hace, la amígdala, perdón, no, es el cuerpo calloso, que une ambos hemisferios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese cuerpo calloso? Él permite que yo me enfoque en las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando estuviste embarazada, ¿sí? ¿Cuántas mujeres viste embarazadas mientras estuviste embarazada? Un montón, sí. En cada esquina. A mí me pasaba, por supuesto, embarazada, pero me pasaba mucho cuando pensaba en comprarme un carro, un coche.
¿no? Típico que yo decía, oye, yo quiero, porque este no lo tiene nadie, yo quiero un coche que sea moradito con pintitas amarillas. Ese es el que yo quiero, ese es el color que a mí me gusta. Y de pronto tú dices, yo me voy a enfocar en comprar ese coche, ¿sí? Y resulta ser que en la medida que vas saliendo empiezas a ver, oye, mira, un coche morado con pintitas amarillas, otro, y cuando vienes a ver, encuentras un montón. Yo que no sé nada de marcas de carros, de coches, de nada, a mí me pasó, oye, me voy a comprar un Mitsubishi, era el Racer, no me acuerdo, bueno, era Mitsubishi, que yo nunca lo había visto, sino que se lo vi una amiga, uy, me encantó y nunca lo había visto, pero como yo no sé nada de eso, de pronto dije, bastó decirlo para empezar a verlos y verlos en la calle, verlos aparcados, verlos en la autopista, verlos en todas partes. Y yo decía, qué increíble esto. Es increíble. Así funciona nuestro cuerpo calloso. Entonces, yo me enfoco en lo negativo. Eso se reproduce. Eso es lo que hace, se reproduce. Si yo me enfoco en lo positivo, eso también se reproduce. Dame un segundito que están tocando y ya vengo, voy a ponerle pausa aquí. Entonces, muy importante, ¿no? Es como que saber que la mente hace eso y que eso va a depender, como tú bien hablábamos antes, ¿no? De esas cosas que aprendemos de nuestros padres, las cosas que ellos dicen, lo que mencionan. Eso, pum, 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 cuando venimos a ver, pues lo hacemos igual. Pueden ser cosas maravillosas. Seguro que sí, seguro que hay un montón de filtros que vienen de papá y mamá que son maravillosos, pero seguro que hay otros que no tanto. Y ahí es donde nosotros tenemos que decir, ok, ya va, espérate, ¿en qué me estoy enfocando? ¿Qué estoy viendo? Eso ya te va a dar la clave de qué es lo que estás pensando. ¿Ok? Cualquier cosita me preguntas. Así pues, si yo te pregunto, Keila, ¿qué filtros conoces tú? ¿Qué filtros personales de comunicación conoces tú? Pensando en esto. Hay muchas fuentes, muchas fuentes. Dame un ejemplo porque tengo la cabeza en blanco ahorita, no sé qué. Uno, por ejemplo, el que te acabo de decir, ¿no? Familia. Entiendo el tema, pero... Uno es la familia. ¿Sí? Es decir, que lo que aprendí de mamá y papá, ese es uno de los filtros más importantes que tenemos todos. Lo que opinaba mamá, lo que opinaba papá, todos esos son filtros súper importantes. ¿Qué otros hay? A ver si se te ocurre otro. Quizás no sé, los que ves en los compañeros de trabajo, puede ser. Las personas, más que todo en las personas que son importantes para ti. Que los tomas claro, como ejemplo, ¿sabes? Que te impactan. Eso es lo que me... Claro, esas son algunas. También lo que ves ahora, las redes sociales. Wow, sí, La sí. televisión, sí, ¿sabes? Lo que se veía primero en la televisión, ya dejamos de ver televisión, ahora nos enfocamos en las redes sociales. Ajá. Ese es tremendo filtro, qué bueno que lo mencionas, porque ese ni siquiera lo había considerado, pero sí, todos los medios, ¿no?
Fíjate tú, de los más importantes están los filtros neurológicos, es decir, nuestros 5 sentidos. Si yo puedo ver o no ver, escuchar o no escuchar, sentir, ¿no? Porque hay gente que sufre, hay gente que no siente, que incluso hasta ni siente, no siente ni los golpes, o que no, no saborea o no huele, por ejemplo, con el COVID que pasó, ¿no? Que la gente dejaba de oler y dejaba de comer, porque es que nada te sabe, si no hay olfato no hay gusto, entonces la gente no comía. Entonces, todo esto son filtros súper importantes, no es lo mismo ver o no ver, la vida es completamente distinta, ¿sí? Si yo escucho, si soy sordo o puedo escuchar, mi vida va a ser completamente diferente, ¿no? Hay filtros, entonces vamos con los filtros sociales, ¿no? Tenemos los filtros sociales que son comunes, ¿no? Como, y que marcan mucho. Si fuiste educada aquí o si fuiste educada aquí en España o eres educada en Venezuela. Son formas de educación completamente distintas. Pero si tú estás en Venezuela, son comunes. Entonces, más o menos, ¿sí? La gente a tu alrededor tiene más o menos los mismos filtros que tú. Ven la vida más o menos como tú, ¿no? La educación, un poco lo que hablábamos antes cuando hablábamos de las presuposiciones. No, no es lo mismo el tener o no tener una buena educación. No es lo mismo hablar un idioma o 2 idiomas o 3 idiomas, es completamente diferente, porque además los idiomas, por ejemplo, específicamente el inglés y el español, tienen diferentes ramas en el cerebro, funcionan diferente. Por eso cuando hay intérpretes, hay que siempre contratar 2, una de español a inglés y otra de inglés a español, porque el sistema es distinto. Entonces, el lenguaje, ¿no? El lenguaje es importante. El lenguaje no solamente esto de idiomas diferentes, que es súper importante, y por eso yo le digo a mis alumnos, estudiate otro idioma, aunque sea un poquito. Estudia inglés, estudia alemán, estudia chino, estudia japonés, lo que te dé la gana, pero estudia un idioma diferente. No estudies los mismos. O sea, si hablas español, estudiar francés, estudiar italiano, estudiar portugués, son la misma familia, no te va a generar la misma confusión. Dime. Tengo sí una anécdota con eso. A mí se me facilita esto. El inglés, para mí, fatal. O sea, se me da, a pesar de que lo entiendo muy bien, al hablarlo para mí es súper difícil. Precisamente porque hay un choque con respecto a la formación de las oraciones, ¿no? Entonces, trato de hacerlo a mi forma, a mi lengua materna, y realmente es lo que me priva de hablarlo, ¿no? Tengo años estudiando inglés, pero con respecto al italiano, para mí es súper fácil entenderlo, hablarlo, o sea, ¿sabes? Como que este es el idioma por el que me tengo que ir, porque, ajá, y de paso que me gusta, o sea, es una cuestión de gusto, pero el inglés de verdad, como dices tú, una estructura totalmente distinta. Claro, claro, pero es importante, ¿por qué? Porque cuando aprendemos un idioma diferente, la mente empieza a ampliar, es como que se producen nuevos circuitos en el cerebro y eso es maravilloso, ¿no? Mientras más opciones, mejor. Entonces es como permitir, yo admiro tanto a esta gente que habla 5 o 6 idiomas, wow, ¿no? Y que idiomas diferentes, que hablan, por ejemplo, hebreo o árabe, y que además tienen formas de escribir completamente diferentes, inglés, danés, alemán, sueco, español, qué maravilla, ¿no? Eso me parece fascinante, fascinante. Luego están los filtros individuales, ¿no? Los filtros individuales son muy importantes, ¿no? El tema de lo que veíamos antes, ¿no? Papá y mamá, de cómo fuimos criados, estaban o no estaban papá y mamá, quién nos crió, la abuela, el abuelo, quién estaba presente para mí. Eso es muy importante y es completamente personal. Y por supuesto mi experiencia. Es decir, cómo mis vivencias, ¿no? Bueno, no es lo mismo tener 15 años que tener ese gap
generacional que hablan, ¿no? Esa diferencia generacional es real, es real. Por eso yo siempre me pregunto, ¿cómo un hombre o una mujer, ¿no? De 60 años se enamora de un niño de 20 o de una niña de 20? ¿Qué hay ahí en común? ¿Cuál es la experiencia en común de estos seres? No la hay. Por eso el tema incluso, y eso yéndome un poquito más allá, ¿no? El tema de los filtros y todo esto, el famoso tema de las casamenteras, ¿no? De estas mujeres o estas personas que buscan pareja, porque termina siendo casi siempre personas de la misma raza, de la misma cultura, de las mismas costumbres. ¿Por qué? Porque va a haber menos conflicto. Porque si yo soy cristiana y resulta que voy y entonces me enamoro de una persona que es árabe, o es musulmán, no árabe, musulmán, mis creencias son completamente diferentes. Completamente diferentes. Entonces, ¿cómo hacemos para tener equilibrio? Sí ocurre, por supuesto que sí ocurre. Hay muchas familias que son así, que son mixtas en ese sentido, pero es bastante difícil. Y por eso muchas veces esos matrimonios arreglados terminan teniendo mucho éxito, porque hay una búsqueda de compatibilidad. Entonces, hay, claro, si es un tema de compatibilidad, pues está genial. Y muchas veces nos enamoramos de la persona con la que menos compatibles somos, ¿no? Eso es lo que actualmente sucede con más frecuencia. Muy bien. A ver. Ok, vamos a ver qué... Yo sé que es bastante lo que estamos viendo, ya son casi las 8. Déjame ver, déjame pensar. Voy a poner pausa para pensar. A veces para que no esté eso ahí. Ajá, te voy a pedir que los tengas aquí a mano porque igual los que están ausentes, que también mientras yo voy hablando, vayas pensando en una situación limitante. Es decir, cuando hablamos de situación limitante, estamos hablando de un problema, ¿ok? El problema que sea. Piensa en un problema. En la medida que yo voy describiendo estos marcos conductuales, anota cuál de estos es el que tú estás aplicando, con cuál de estos te identificas. ¿Está claro eso? Ok. Voy a marcar con cuál me identifico de todos esos que Claro, con cuál tú crees que tú actúas, ¿ok? Porque los marcos conductuales son metaprogramas. ¿Qué quiere decir eso? Que yo actúo de acuerdo con una de estas formas en una situación, en cualquier situación específica. En este momento te estoy pidiendo y les estoy pidiendo que piensen en una situación difícil, en una situación problema, ¿ok? En un problema. Y lo tienes listo, el problema. ¿Sabes cuál es el problema? No me lo tienes que mencionar, el que tú quieras, no me lo tienes que decir. Después voy a dar un espacio para que me comentes, pero por ahora simplemente no sé. No te llega nada. Me imprimieron el 5, pero el 5A no. El que sea. El que sea. Hoy me mencionaste varias cositas. Cualquiera de las que me hayas mencionado funciona. Vale. ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, fíjate, los filtros son un poco como esto, ¿no? Como esta imagen. Espera, para ver. Ah, no me está tomando esto. Espera. Ah. Esto, ¿no? Yo, dependiendo del color del filtro que yo coloco, esa es la información que yo voy a estar procesando. Y los marcos conductuales, los metaprogramas, son como esos filtros que ya yo tengo incorporados, especialmente cuando hay un problema, ¿ok?
son convicciones o creencias que yo tengo. Y actuamos de acuerdo a ese filtro. ¿Okay? Entonces vamos a ver los más comunes. Fíjate, los más comunes son resultados o culpas, ya los voy a describir para que vayas eligiendo. Recursos internos o externos, en cómo o por qué, feedback o fracaso, posibilidades o necesidades, curiosidad y fascinación o suposición. ¿Okay? Voy con el primero. Entonces, fíjate las preguntas, a ver con cuál de estas preguntas que están allí en tu lista, con cuál te identificas, ¿no? Pensando en este problema. Con culpa o resultados, es decir, me pregunto, ¿qué hay de malo? ¿O quién tiene la culpa? ¿A quién culpo? ¿Quién lo va a arreglar? Estas son preguntas que hago desde la culpa que le echo a otro o la culpa que me echo a mí misma. ¿Ok? O, ¿dónde estoy ahora? ¿Qué quiero? ¿Y cómo puedo ir de donde estoy a donde quiero? Eso es pensando en los resultados. Mi forma de pensar cuando estoy enfocada en los resultados. ¿Okay? Con el segundo, recursos externos o internos. Cuando estoy desde los recursos externos, me pregunto, ¿qué piensan los demás al respecto? ¿Qué piensan de mí? Cuando estoy enfocada en mis propios recursos, en mis recursos internos, me pregunto, ¿qué estoy sintiendo yo al respecto? ¿Y cuál es mi opinión al respecto? Entonces vas marcando, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas son las que yo me hago? Después, ¿pregunto por qué o pregunto cómo? Puedo preguntar, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué no lo puedo resolver? O puedo preguntarme, ¿cómo se ha sostenido este problema? ¿Y cómo puedo resolver este problema? El cómo. Luego me puedo enfocar en el fracaso o me puedo enfocar en el feedback, en la retroalimentación, ¿no? Puedo preguntarme, ¿por qué fallé? ¿Qué pasa que nunca lo logro? Este puede ser unos tipos de preguntas cuando estoy pensando desde el fracaso. O puedo hacerlo desde el feedback y preguntarme, ¿cuáles son mis resultados hasta ahora? ¿Qué he aprendido de ellos? ¿Qué voy a hacer de forma diferente como resultado del feedback? ¿Y cómo sé o sabré que tengo éxito? Luego, puedo preguntarme desde mis necesidades, lo que yo creo que necesito, o desde las posibilidades de lo que sé que es posible. Puedo preguntarme, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué necesito? ¿Qué no es posible? O desde las posibilidades, donde me pregunto, ¿qué es posible? ¿Qué tendría que pasar para que esto sea posible? ¿O cómo lo puedo hacer posible? Desde la suposición, puedo preguntarme desde ahí, presuponiendo, esa la tengo, ¿verdad? La tengo. O desde la curiosidad. Cuando estoy preguntando desde la suposición, incluso puedo preguntarme, y ojo que estos no son ni buenos ni malos, lo importante es saber cuál es más útil. Entonces, en una situación cualquiera, en un problema, puedo estar preguntando qué estoy asumiendo de este problema. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Qué estoy asumiendo de la gente que está involucrada en esto? O, desde la curiosidad, puedo preguntar, ¿qué hay de bueno en esto?
¿Qué más puedo aprender? ¿Qué tiene que ser verdad para que esto sea un problema? ¿Okay? Entonces ya, ¿verdad? Ya los vimos todos y voy a dejar, perdón, ya va para ver. Ajá. Voy a dejar de compartir y de grabar para que tú y yo podamos entonces comentar esto. Y por supuesto, ustedes que lo están escuchando, pues entonces hacer esa reflexión, ¿no? Personal sobre ese problema que a lo mejor trajeron. ¿Y qué harías diferente en este momento, ¿no? Tomando esto en conciencia, en consideración, ¿qué harías diferente? Voy a hacer pausa. Pues estuvimos conversando, pero para los que se dieron cuenta, pues el ejercicio no está ahorita, se los acabo de enviar y bueno, para que lo puedan realizar, ¿no? Ya lo tienen, así que lo pueden realizar viendo este video. De nuevo, tú lo vas a poder ver más adelante porque va a estar disponible para ti también, por supuesto. Bueno, pues muy bien, entonces vamos con el último tema que vamos a ver hoy. No vamos a ver más nada, porque creo que es ya bastante, ¿verdad? Ya bastante por hoy. Aunque eso es también tan bonito porque creo que uno aprende muchísimo y todo esto se va incorporando y eso es importante reconocerlo y recordarlo. Lo vamos incorporando poco a poco, se va volviendo cuerpo, así con cada ejercicio que vas haciendo se va volviendo cuerpo, con cada ejercicio se va consolidando dentro de ti. Entonces, básicamente, los marcos conductuales, estos marcos conductuales o metaprogramas, van a tener mayor o menor intensidad, o sea, eso va a variar, ¿ok? Y utilizamos diferentes marcos en cada dominio. Aquí viene el tema de las palabritas de la PNL, rapport, estado, situación, problema o situación actual, situación deseada, ¿ok? Y la siguiente es esta, dominio. Cuando hablamos de dominio, en PNL hablamos de área de la vida. ¿Ok? Entonces, un dominio es la familia, el otro dominio es el trabajo, el otro dominio son los estudios, el otro dominio es el curso de PNL, el otro dominio es a lo mejor la salida con... Además, cada grupo de amigos es un dominio diferente, ¿ok? Lo importante es ver cuál es más útil. A mí me encantó eso que tú decías, que lo comparto, me encantó decir, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Desde el dolor o desde el amor? ¿No? Desde el dolor o desde el amor. Yo creo que eso es fundamental. ¿Desde dónde quiero yo aproximarme a mis problemas? Porque mis problemas están ahí para que yo haga algo con ellos. No se presentan gratuitamente en la vida, sino que se presentan para yo, ok, ¿qué decisión voy a tomar? ¿Qué voy a hacer al respecto? Saber entonces desde ahí cuál es más útil y cómo hacemos para que cambie el marco conductual de nuestro cliente. Bueno, ahí el nuestro para empezar y luego el otro. Por supuesto, haciéndole preguntas, preguntando, ayudándonos, preguntándonos. La mente no se puede quedar quieta ante una pregunta, siempre va a responder. Entonces hay que hacer las preguntas. ¿Ok? Y utilizar esto, ¿no? Curiosidad, reconocer, hacerlo consciente, ¿no? Tener curiosidad, preguntar. Para mí eso, ¿no? Las preguntas representan ese deseo de entender y de saber genuinamente qué es lo que está allí atrás, reconocer lo que está ahí atrás, traerlo al consciente y definir si eso es útil o no. Y siempre tenemos formas de cambiar. Muy bien. Bueno, el último tema por hoy y ya cerramos hoy, Keila. ¿Qué es para ti ecología? Cuando tú oyes la palabra ecología, ¿qué te suena? A utilizar bien los recursos que tienes, saberlos utilizar y aprovechar todo lo que hay dentro de ese recurso.
Ah, qué bonito. Esa me encanta, esa descripción de lo que es ecología. Y en la PNL, la ecología nos lleva a recordar la conciencia del sistema, es decir, un sistema. Y recordar que cualquier cambio que se haga en una de sus partes va a producir un cambio en el resto. Todos estos cambios que tú estás empezando a hacer, Keila, tienen un efecto multiplicador a tu alrededor. Y eso es importante saberlo, ¿no? Es tu hijo, va a decir, pero mi mamá está hablando como diferente, porque tú lo vas a empezar a ver diferente. Mi mamá está actuando diferente, está tomando decisiones diferentes. A lo mejor lo ve tu mamá, a lo mejor lo ve tu papá también. Entonces es como que empezamos a ver tus amigos, ¿no? Empecé, Keila, ¿qué le pasó? Pero eso, además, para mí, con el tema de las amistades, siempre me parece que es un gran filtro, porque ya tú dices, ¿qué tipo de amistades quiero yo, no? Es como que, mira, está muy bien. Esto es un poco lo que se entiende como efectos colaterales, ¿no? Estos efectos colaterales que conocemos de la medicina, que nos ayuda a entender que un poco lo que decíamos esta mañana, oye, cuando comenzamos la clase de hoy, que la PNL es un conjunto de herramientas, que la intención, dame un segundito, disculpa, voy a poner pausa. Es este tema de que no, es lo que es lo que es como decir, bueno, quien creó a lo mejor el rayo láser lo hizo con un propósito y después se utiliza como se utiliza, ¿no? Se utiliza para bien y se utiliza para mal. Y lo mismo pasa con la PNL. Ahora, cuando nosotros entendemos el concepto de ecología y nos damos cuenta de que todo lo que yo hago tiene un efecto alrededor y dentro de mí, no debería, en teoría, tener esa connotación de esas cosas malas pues que ocurren o estas cosas tan feas que pueden estar sucediendo, ¿no? Que, como digo yo, que se utiliza tanto para manipular. Y yo recuerdo cuando yo estaba estudiando la PNL, yo dije, oye, no, yo no voy a seguir porque yo me doy cuenta que con esto se puede manipular a un gentío. Y entonces mi profesor me dijo, Eli, ¿y a ti no te parece mejor saber cuándo te están manipulando a ti? Y ah, yo pues sí, pues sí, tienes razón, ¿no? Fue el reencuadre, ¿no? Él logró hacer ese reencuadre en mí y efectivamente era como que, es verdad. Pero si yo a conciencia tomo esto en cuenta, ¿para qué lo voy a hacer? ¿Para qué voy a hacer yo? ¿Para qué quiero manipular? ¿Para qué quiero hacer cosas? A la final sé que eso me va a afectar a mí, ¿no? Bien, en PNL hablamos de dos tipos de ecología. La ecología interna, que es un poco lo que tú decías, ¿no? El yo con yo misma, conmigo misma. Y la ecología externa, que tiene que ver con el entorno, nosotros con el entorno. Y se trata de una serie de preguntas, de un chequeo de mis emociones, de lo que he visto en la ecología interna. Y es un poco cómo se siente mi cuerpo ante una situación, cómo está mi salud física, mi ecología mental. La ecología mental se siente con la congruencia. O la incongruencia cuando no hay ecología. Cuando algo es no ecológico hay un cortocircuito dentro de nosotros, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo presente. Cuando hay incongruencia es como el corazoncito roto, ¿ok? Hay una parte de mí que necesita más información, ¿ok? Hay algo que no está contenta con me falta algo, dime, ¿me quieres decir algo, Keila? No, estoy relacionándolo con una situación. Sí. Ok, bueno. Las palabras están. Ok. Cuando hay congruencia, todo está en armonía. Ok. Hay alineación entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago, ¿no? Así que
ahí es como te das cuenta, ¿esto es congruente o es incongruente? ¿Ok? Y tiene que ver conmigo, con mis valores, con lo que yo siento, con mis filtros, con todo esto, es verdad. Entonces ahí es donde está el truco, ahí está el truquito, saber cómo me siento. Te voy a pedir que pienses en algo que tú deseas o en un objetivo que tienes, que puede ser, por ejemplo, terminar este curso, esta formación, puede ser eso, o cualquier otra cosa, ¿ok? Cualquier cosa que tú dices, ay, yo me gustaría esto, me gustaría este deseo, esto es lo que me gustaría, ¿ok? Y en silencio te vas a responder a la siguiente pregunta. Tú misma te vas a responder. Dame un segundito que te quiero poner. Ay, te perdí. Espera. No fuimos, perdón. Ok, pero... Ah, mira, oye, qué interesante. Zoom va cambiando y entonces yo me entero de cosas. Ok, te voy a pedir que vayas pensando, vayas respondiendo en silencio las siguientes preguntas. Y yo quiero que los que están afuera, cuando vean este video, te calibren. ¿Qué quiere decir calibrar? Que te observen y te diga, oye, esta pregunta fue la que le hizo clic, ¿ok? Vamos para allá. Entonces, pensando, ya tienes la situación, lo que quieres, lo que estás, ok, muy bien. Entonces, lo primero es, ¿cuáles son las consecuencias de esa acción? Esa es la primera pregunta. Ni siquiera veas las preguntas. Olvídate de las preguntas, ni las mires. Las voy a poner todas de una vez. ¿Cuáles son las consecuencias de esa acción? Okay. ¿Qué perderé si realizo este cambio? ¿Qué estoy dispuesta a hacer? ¿Vale la pena? ¿Qué ganaré si realizo este cambio? ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por realizar este cambio? ¿Y estoy dispuesta a pagarlo? Okay. ¿Qué tiene de bueno mi situación actual? ¿Cómo puedo mantener esos aspectos positivos mientras realizo el cambio? Ok. A ver, posiblemente ustedes observaron las diferencias, ¿no? En la gestualidad de Keila mientras yo le hacía las preguntas y ella se respondía internamente porque no le estaba pidiendo que respondiera nada. Pero hay algo con el precio que hay que pagar. Hay algo con el precio que hay que pagar y con el que de verdad valga la pena lo que está sucediendo ahí. Y luego, claro, un poco de confusión, porque la última pregunta siempre da un poquito de confusión, es cómo mantener esos aspectos mientras realizo el cambio, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Bien, voy a poner pausa para conversar con Keila. Genial que hayas podido determinar, decir, oye, ¿será verdad? Buenísimo, porque estas preguntas tienen ese propósito, que puedas de alguna forma evaluar si de verdad esto que tú dices que quieres es real, ¿no? Porque de ahí va la ecología, o sea, tomar conciencia
incluso de las consecuencias de lo que sea que yo de la decisión que yo quiero tomar. ¿Ok? Me quiero mudar, no me quiero mudar, me quiero casar, no me quiero casar. Yo tuve una alumna que me encantó porque ella vino con la intención de aprender a hacer PNL para ayudar a parejas prematrimoniales. Y ella dice que nada más que con este pedacito de ecología, ya ella tenía para hacer todo el cursillo. Yo le dije, bueno, ahí está. Buenísimo, porque claro, muchas veces nos casamos sin siquiera preguntarnos esto. O sea, si yo me pregunto, ¿qué perderé yo si me caso? Y estoy dispuesta, bueno, no hay problema, ¿sí? Pero si hay algo de incongruencia en estas preguntas, ahí sí tenemos un problema. Ahí sí vamos a tener una situación complicada. No son las de ecología externa. Entonces, la ecología, a ver, ok, ahí está. Fíjate, muy importante cuando estamos conversando y decimos sí, pero, eso es señal de incongruencia. ¿Okay? Cuando yo digo, sí, yo quiero ir a la playa, pero está lloviendo, ¿voy a ir? No, claro que no. Pero si yo, por ejemplo, digo, quiero ir a la playa y está lloviendo. Ah, bueno, ahí como que cambia la cosa, ¿no? Pero mejor aún si yo las volteo, si yo digo, está lloviendo, pero yo quiero ir a la playa. Fíjate lo que hace una palabrita. El pero es como un borrador, hace delete. Es como que si tú cada vez que dices, no, pero es todo lo que dijiste antes no sirve para nada. No, yo estoy de acuerdo contigo, pero nada, me vengas que no estás de acuerdo conmigo. ¿Ok? No, sí, vamos a hablar de esto, pero ya está, no. Entonces, eso es muy importante. Ese pero ahorita lo vas a cachar en el aire. De nuevo, perdimos la inocencia. Cada vez que yo digo pero, estoy siendo incongruente. ¿Ok? O realmente me estoy, ¿cómo se llama? Me estoy vaciando hacia el lado, ¿verdad? De lo que viene después del pero. Es para nosotros entender qué es lo que yo realmente estoy diciendo. Pero, el pero es lo que cuenta. Lo que vino antes no cuenta. ¿Ok? Así que ahí vamos con esto. Es muy, muy, muy interesante. Y por supuesto, utiliza tu intuición, ¿no? La ecología externa, entonces, tiene que ver con las consecuencias de lo que yo decido en mi entorno, sobre mis relaciones, mi hijo, mi familia, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que eso va a tener en los demás? ¿Cómo los afecto yo? ¿Cómo esa decisión? Es importante, como te decía antes, que cuando yo optimizo una parte, el resto del sistema se tiene que adaptar y eso no le gusta. Al sistema no le gusta, porque nosotros, es como que si a nosotros nos gusta el status quo, todo igualito, por favor, no me cambies nada. Por eso los cambios son tan difíciles, porque ese tema de tengo que mudarme, tengo que hacer esto, no, prefiero ese famoso dicho de más vale malo que no, conocido que bueno por conocer. No, ¿ok? Más vale el bueno por conocer, porque hay muchos buenos por conocer. Entonces, importante, saber que eso va a pasar, que a lo mejor tu hijo se revela un poquito, que tu mamá, porque vas a empezar a hablar diferente. ¿Okay? Entonces, voy con las preguntas, ¿ok? Pensando en ese mismo tema, el mismo tema que teníamos antes, y pensando en todas las personas que están a tu alrededor, ¿cómo tu cambio los afectará? ¿Va en contra de cualquiera de sus valores?
¿cómo reaccionarán? ¿Es esto importante para ti, para mí? ¿Estoy dispuesta a asumir las consecuencias de este cambio? Ok, muy bien, Keila. Voy a ponerle pausa por si quieres comentarme algo, quieres decir. Para ver. Entonces la ecología, pues ahí tienen el ejercicio número 6, que es básicamente lista de preguntas, eso es lo que hay. Pues y con esto cerramos, entonces el módulo de hoy, quédate ahí porque todavía falta una cosita, y nos vemos entonces mañana tempranito, o sea que sales a trabajar, vienes de madrugada y madrugas mañana también, pero bueno, ahí vamos, que va a ser mejor para todos seguramente. Así que voy a dejar de grabar, gracias pues a los que no están presentes, Lupe, Andrés, para que podáis ver pues los videos, para que sigáis la información del manual, de los ejercicios, y continuamos. Chao a todos, y tú y yo nos quedamos un momentito más. Ok.